Hola hermosa, es un gusto que estés viendo y escuchando este canal Las Hijas del Rey. Hoy tenemos una historia impactante, pero antes que nada quiero enviarte un gran saludo. Mi nombre es Olivia y te saludo desde la bella ciudad de Oaxaca, México. Y bueno, como te comenté, hoy tenemos una historia padrísima de un personaje en la Biblia y es una gran mujer que tuvo una injerencia definitiva en la historia de la Biblia. Y te estoy hablando de Séfora, la esposa de Moisés. ¿Y dónde puedes encontrar su historia en la Biblia? Bueno, pues la puedes encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 2, 3, 4 y también en Números, capítulo 12. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en contexto porque fíjate que para hablar de Séfora, en realidad tendremos que hablar también de Moisés, porque esta historia va junta, va pegada. No, pues fíjate que Moisés, el máximo líder del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pues él vivía en palacio en Egipto, él vivía como un príncipe, ¿verdad? Pero vio una situación de injusticia de un egipcio hacia un hebreo, intenta solucionarlo y mata al egipcio. Él esconde a esa persona bajo la arena y pensando que no había pasado nada, después quiere intervenir en un problema entre hebreos. Y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿También vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio, conmigo? Entonces él se da cuenta que este asunto ya lo conoce mucha gente, llegó a oídos de Faraón. Faraón se molestó y lo empezó a perseguir para matarlo. Entonces él tiene que huir de Egipto y se va para la tierra de Madián. Y es ahí donde empieza la historia de nuestro personaje, porque fíjense que Moisés llegó a ese lugar y se sentó en un pozo que había ahí donde los pastores llegaban pues a sacar agua para dar de tomar a sus animales. Fue cuando llegaron a ese lugar las 7 hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Estas mujeres eran pastoras, esta tribu pues era nómada y llegaron también a ese lugar pues para sacar agua, para tomar y también para darle de beber a sus animales. Cuando ellas querían hacer esto, llegaron otros pastores que las empezaron a maltratar, querían pasar primero que ellas y bueno, Moisés por supuesto que no permitió esta situación, las defendió y bueno, él sacó el agua que ellas necesitaban para sus animales y también posteriormente él tomó agua y bueno, ellas se regresan a su casa y bueno, su padre les dice, bueno, ¿por qué regresaron tan pronto? Ella les platica, le platican a su papá qué es lo que pasó, que un hombre las había ayudado y entonces le dice él en el versículo 2:20 y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y bueno, dice, y Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Pues ahí es donde empieza la historia de Séfora, en realidad con Moisés. Fíjense que para ponernos un poquito en contexto del nombre de Séfora, pues significa pájaro, gorrión o belleza, ¿no? Que tiene que ver con algo bello, con libertad, con ser libre. Eso es lo que tiene como significado su nombre. Y bueno, pues como ven aquí, pues ella se casa con Moisés, ¿verdad? Y su vida familiar con él empieza cuando tienen un hijo al que llamaron Gerson. Y este hijo, pues, tiene el significado de cuando esta persona estaba en una tierra extranjera, ¿no? Dando a entender que Moisés estaba en una tierra extranjera. Y también tienen posteriormente un hijo al que le ponen por nombre Eliezer. Y Eliezer significa que Dios había estado ayudando a Moisés. Y bueno, fíjense que esta situación, pues vemos que aquí este Moisés, pues es un hebreo, ¿verdad? Pero criado dentro de la cultura egipcia, ¿verdad? Y ella es una mujer de Madián, son tribus diferentes, ¿verdad? Culturas diferentes, creencias diferentes, pero bueno, aún así, pues unieron sus vidas, ¿no? Y resulta que posteriormente a esto que pasa cuando ella ya se casa con Moisés, Dios llama a Moisés para que él pues pueda hacer libre a su pueblo de la esclavitud que había en Egipto. Entonces ustedes quizás hayan escuchado la historia, él lo llama a través de una zarza que no se consumía, ¿verdad? Y él
como ese varón que tenía esas raíces hebreas y también esas creencias, por supuesto que le cree a Dios y determina ir a hacer la encomienda que Dios le había mandado. Y bueno, pues pasa un tiempo, ¿verdad? Y entonces él dice que le avisa a su suegro y le dice, ¿sabes qué? Que voy a ir a hacer la encomienda que Dios me mandó. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, en el versículo 4:18, y volviendo a su suegro, Yetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Entonces, en el 20, Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Bueno, como vemos en este punto, yo creo que al hablarle Dios a Moisés, también él tuvo que platicar con Séfora, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esta encomienda, elijo hacer este mandato, cumplir lo que Dios me está enviando a hacer a Egipto, y pues vámonos. Y ella, fíjense, ahí está demostrando su carácter como esposa, esa persona que se unió a Moisés para hacer una ayuda idónea, ¿verdad? Dice ella, está bien, y convienen en irse los dos para Egipto. Fíjense que aquí podemos ver también que ella, aunque ella no era una hebrea, pues entiendo que Moisés le platicó lo que el Señor le dijo o le enseñó la palabra, muchas cosas y ella convino con su esposo en ir a apoyarlo en esta misión. Y bueno, pues van, se suponen en el camino, cuando en el 4:24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Fíjense que este es un pasaje un poco difícil de desentrañar, si ustedes quieren, porque Dios había dado esta misión a Moisés y él ya iba para allá con su familia, ¿verdad? Fíjense que cuando estaba en una posada, Dios aparece y que intenta matar a Moisés. Y bueno, y es aquí donde tiene la mayor importancia la vida de Séfora. Nos vamos a seguir leyendo que dice adelante. En el 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y bueno, fíjense que aquí en este punto resulta que pues Dios se le aparece, quiere matar a Moisés y él quedó pues como petrificado esperando ya la muerte, ¿no? Pero entonces aquí es donde algo muy importante pasa en la vida de Séfora. Dios mismo le da el discernimiento a ella que algo había pasado, ¿por qué motivo quería Dios hacer esto? Y entonces ella reconoce que no han circuncidado a su hijo Eliezer. Entonces ella tiene ese discernimiento, ya que la circuncisión es el pacto de Abraham con el pueblo de Dios y que todo varón tenía que ser circuncidado. ¿Por qué motivo no lo habían hecho? Quizás porque habían salido pronto del viaje, porque querían que el niño se recuperara, no sé, por o quizás Séfora no estaba de acuerdo, no sé, muchos detalles pudieron haber pasado, pero en este momento Séfora tiene ese discernimiento y toma acción. Aquí se ve una mujer decidida, definitivamente, una mujer que sabe solucionar problemas, y entonces ella toma, dice, una piedra afilada y corta el prepucio de su hijo y lo pone en los pies de Moisés para que Dios lo dejara ya, no siguiera con ese cometido de matarlo. Aquí yo veo algo muy importante. Primero, aquí se denota, en esta historia no es como otra historia romántica, ¿no? Que dice, no, pues se amaban, se querían, no sé. En esta historia es algo muy simple el relato, pero en este punto podemos ver a una esposa que toma acción para salvar la vida de su esposo. Y solamente había un motivo para el cual ella pudiera salvarlo, que le amaba. Ese era el motivo principal, que le respetaba, que le amaba y que también en ese momento se dio cuenta
que el cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios era muy importante, que su niño también tenía que ser circuncidado y no lo habían hecho. Entonces se da cuenta que el nivel de santidad que se requería en ese momento para que Moisés fuera a cumplir esa misión era muy grande, era muy alto. También se da cuenta de algo muy importante cuando ella le dice, esposo de sangre, y ella le dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Cuando ella le dice estas palabras, quizás ella en ese momento, claro que había tomado acción, pero claro que le había costado trabajo. Era una madre que tenía un bebé al cual se le hizo la circuncisión de manera brutal, sangrienta, con dolor, con llanto, ¿verdad? Porque en otro momento la circuncisión lo hubiera hecho Moisés y lo hubiera hecho con un cuchillo muy afilado y a lo mejor totalmente sanitizado. Pero en las condiciones que ella tuvo que tomar acción no se dio esa situación. Entonces, por supuesto que como madre le costó hacerle eso a su hijo y ver el dolor y lo dramático de la situación en su hijo, ¿no? Entonces, cuando ella lo hace también, pues también lo hace por obediencia y por salvar también a su hijo, porque se da cuenta, como les comenté, que los mandamientos de Dios son demasiado importantes, que tenían que cumplirlos. Ella le llega ese discernimiento y por eso es que le dice, ahora eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y también se da cuenta de algo muy importante, que su esposo era un siervo demasiado fiel a Dios y que a él prácticamente no le importaba morir con tal de cumplir lo que Dios le había encomendado. Entonces es bien bonita esta historia porque ahí se puede ver pues una mujer ágil, de pensamiento ágil y que toma acción de inmediato. Y también el amor y el amor y el respeto que antepone hacia sí misma, ¿verdad? Porque por supuesto que en ese momento, al hacerlo, respetaba totalmente a Dios y también respetaba el trabajo que su esposo iba a hacer en ese momento. Bueno, pues esta historia, imagínense lo que pasó aquí, fue fundamental en la vida de Moisés, tener esa mujer que actuaba rápido, que era una ayuda idónea para él. Y esta historia continúa, y bueno, fíjense que ella no se lee en la escritura, pero resulta que se cree que tuvo que regresar con su padre Yetro. Quizás Moisés la envió pues para que no pasara todas las cosas que iban a suceder con las plagas en Egipto. Pero ellos se volvieron a reunir. Ya posteriormente, cuando llegaron a un punto y se estableció el campamento, dice, en el capítulo 18 dice, oyó Yetro, sacerdote de Madián, su suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, y después que la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Dice, y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaban acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y dice que Moisés se alegró y salió a recibir a su suegro y a su familia. Y esto indica que Séfora pues acompañó a Moisés en todo el trayecto de estos 40 años que ellos pasaron en el desierto, ¿no? Y que ella estuvo siempre apoyando a este gran líder. Y también pongámonos un poco en el lugar de esta mujer. Imagínense, ella primero no era hebrea, no tenía quizás ni las costumbres ni las creencias, pero por situaciones que suceden en la vida y que Dios permite, ella fue esposa de Moisés. Pero ustedes se imaginan el tremendo compromiso que ella tenía de ser la esposa de ese líder tan grande, ese líder que hablaba con Dios cara a cara y que ella pudo ver los milagros
tan grandes que Dios hizo en el desierto y escuchó todo lo que hizo en Egipto para liberar a su pueblo. Realmente tenía que ser una mujer que fuera esa ayuda idónea para él, una mujer de fuerza, de fortaleza, de convicción, también de fe, para poder continuar viviendo con ese varón y también sabiendo cuál era su lugar. Sí, también ella tuvo que aceptar menguar para que su esposo siguiera creciendo y siguiera avanzando, alcanzando todas las cosas que Dios le había encomendado. Realmente su ejemplo es algo muy bonito para nosotros como mujeres, porque realmente muchas veces nos toca apoyar en nuestras casas, pues cuidando a nuestros hijos, formándolos, ¿verdad? Pues también para que el esposo pues salga adelante en algún trabajo, en algún liderazgo. Entonces ella nos enseña que sí se puede. Imagínense la esposa de ese gran líder. Y pasó el tiempo y pues como en toda familia, pues suceden situaciones, ¿verdad? Hubo también un momento en el que Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, pues murmuran contra ella, ¿no? Y es en el capítulo 12, donde dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Y cuando ellos, fíjense, hacen esta apreciación de la esposa de Moisés, se cree que se habla de Séfora porque ella proviene de una tribu que se llamaba Cus, que también son descendientes de Abraham. Y entonces se cree que por eso la nombraron así. Pero cuando ella ve aquí, se ve aquí cómo ellos están murmurando contra ella, pues realmente la respuesta de Dios es totalmente de respaldo a Moisés y por supuesto a ella. Por supuesto que castiga a Miriam, la deja toda leprosa y la sacan y la declaran inmunda del campamento. Pero aquí vemos cómo a Dios no le interesó o no le importó que Moisés se casara con una madianita desde un principio. Pues se lo escogió, ya estaba casado, lo escogió y no le interesó porque pensó que esa mujer iba a ser valiosa para la encomienda que él tenía para Moisés. Y aquí también se ve otra vez, Dios respalda a Moisés y le dice a Miriam: no has murmurado contra Moisés, no solo contra mi siervo Moisés, sino también contra Dios. Entonces aquí vemos que Dios respaldó siempre la vida de Moisés y la vida de Séfora, ¿no? Entonces esta mujer nos enseña cosas muy padres, muy bonitas, porque pues vemos que ella en un momento llegó a un grado también de fe, de obediencia, de lealtad, de compromiso, de amor hacia su esposo y por supuesto hacia sus hijos. Pues es una historia muy bonita, muy bella, que te la quise compartir para que también tú la conozcas. Y bueno, y así como estos temas en el canal Las Hijas de Rey, tenemos muchos temas más que podrán darte grandes lecciones de vida. Así que te pido que le des me gusta, actives la campanita, ¿verdad? Te suscribas y por supuesto nos envíes tus comentarios, que serán pues muy valiosos para nosotros para seguir mejorando. Te doy muchas gracias por escuchar este tema. Mi nombre es Olivia y te mando un gran saludo con una gran bendición. Cuídate mucho.